días a todos, colegas. Bueno, el tema de hoy es el tratamiento impositivo del software. Vamos a hacer una pequeña aclaración. En este tema no vamos a tratar los beneficios de aquellos desarrolladores de software, los beneficios de la ley de promoción, la anterior ley 25.922 de desarrollo de software, que fuera incorporada y ampliada por la ley de promoción de la economía del conocimiento. Esos regímenes de promoción no lo vamos a dar ahora, sino que el enfoque que le vamos a dar a este bloque va a ser cuál es el tratamiento impositivo que tienen que otorgar aquellos que pagan licencias por utilización de software, ya sea que pagan licencias por utilización de software a licenciantes locales, como tema mucho más controvertido y que hay poca doctrina, a licenciantes del exterior. Bajo esa premisa vamos a ver nuestra clásica hoja de ruta, vamos a repasar la definición de software, también las ramas de la protección de la propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y identificando cuáles son las autoridades de aplicación local. Vamos a ver las diferencias en un tema que en principio parece similar, pero son completamente distintos. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia de uso de software y una asistencia técnica? Temas que parecen similares y no lo son, y tienen tratamientos impositivos disímiles. Retomando el tema software, vamos a ver cuáles son las formas de comercialización y cuáles son la clasificación a los efectos impositivos. Y ya, incorporando el tema de los pagos, vamos a ver cuál es el tratamiento impositivo de los pagos a licenciantes locales respecto al impuesto a las ganancias y al IVA, lo mismo con respecto a pagos a licenciantes del exterior, haciendo hincapié en cuáles son los aspectos y situaciones controvertidas de tratarse de pagos de licencias de software a sujetos del exterior. Y por último, nuestras conclusiones. Arrancando con el tema, ¿cuál es la definición de software? Bueno, la mejor definición, la definición local, está dada por la ley 25.922, que define el software como la expresión organizada de un conjunto de órdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel, de nivel intermedio, de ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de diversas secuencias y combinaciones, almacenadas en medio magnético, óptico, electrónico, disco, chip, circuitos o cualquier otro que resulte apropiado o que se desarrolle en el futuro, previsto para que una computadora o cualquier máquina con capacidad de procesamiento ejecute una función específica, disponiéndonos de datos directa o indirectamente. Esa es la definición de software según nuestra legislación nacional. Del punto de vista internacional, el modelo OCDE, en este caso el artículo 12, establece que el software es un programa o series de programas que contienen las instrucciones destinadas a una computadora a los efectos del funcionamiento operativo de la misma, sistemas operativos o de la ejecución de las tareas, en este caso, sistemas de aplicación. ¿Cuál es la definición de software de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual? Bueno, define a software como un programa de computación constituido por una expresión organizada, estructurada, de un conjunto de instrucciones de cualquier lenguaje o anotación, de alto nivel, intermedio, ensamble de máquina, en cualquier medio, magnético, óptico, electrónico, en papel, o en cinta, discos, etc., que sea apto para lograr que una computadora o un robot realice un trabajo o ejecute una función específica. Y ya, yendo ya a nivel nacional, vamos a ver que la ley 11.723, ley que, por otra parte, protege los derechos de la propiedad intelectual, la autoría, define en su artículo primero qué se entiende cuáles son las obras que tiene que defender. Y establece expresamente que son las obras científicas, literarias y artísticas que comprenden escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto, que es lo que nos interesa. Esta modificación de la ley 11.723, que incorpora los programas de computación expresamente como obra a ser protegida por los derechos de la propiedad intelectual,
fue incorporada recién en el año 1998 por la ley 25.063. La propia ley 11.723 establece que la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. Bueno, entonces ya con este bagaje teórico que hemos repasado, ¿cuáles son las ramas de la protección de la propiedad intelectual en general? Bueno, acá vamos a la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que establece que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, nombres, imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Y establece que la propiedad intelectual se divide en dos categorías, en la propiedad industrial por un lado y el derecho de autor por otro. La propiedad industrial incluye invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia. Y los derechos de autor abarca obras literarias y artísticas, tales como novelas, poemas y las obras de teatro. Y lo que hace nuestra charla, la última parte, que son las obras realizadas por medios tecnológicos, como los programas informáticos y las bases de datos electrónicas. Eso está protegido por derecho de autor. Ya desde el punto de vista nacional, ¿cuáles son las ramas de protección de la propiedad intelectual en Argentina? Bueno, acá vamos directamente a la página del Ministerio de Desarrollo Productivo, la oficina del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que establece qué es la propiedad industrial. Bueno, ¿qué es la propiedad intelectual? Y en esta página se establece expresamente que la propiedad intelectual es la rama del derecho que protege ciertos tipos de creaciones de la mente humana, de carácter artístico e industrial. La misma clasificación que a nivel internacional la divide en dos categorías. Una es la propiedad industrial, que incluye invenciones, patentes, marcas y dibujos y modelos industriales, y la que nos interesa, derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, con las definiciones que hemos hecho recién, que incluyen también a los programas de computación. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los órganos de aplicación nacionales de la protección de los derechos de la propiedad intelectual? Lo que tenemos que saber es, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial concentra los trámites de registración de contratos para tal fin, vinculados a la propiedad industrial respecto de las leyes 24.481, Ley de Patentes, 22.362, Ley de Marcas, y la más conocida, por lo menos desde el punto de vista impositivo, la 22.426, de transferencia de tecnología. Por su parte, la Dirección Nacional de Derecho de Autor protege lo relacionado con la Ley 11.723, en este caso de propiedad intelectual. Y acá ya empezamos con estos conceptos teóricos a diferenciar, a ver cuáles son las principales diferencias entre la licencia de software y la asistencia técnica. ¿Por qué? Porque en función de la característica de ambas prestaciones, las mismas producen consecuencias fiscales distintas. No es lo mismo que yo esté pagando una asistencia técnica y no es el mismo tratamiento que esté pagando una licencia de uso de software. Son tratamientos, del punto de vista de la relación con sujetos licenciantes del exterior, completamente distintos. En general, una licencia de software es la concesión de uso de un bien inmaterial registrado a nombre de una sociedad licenciante. En general, se diferencia de la asistencia o asesoramiento técnico en cuanto que no hay transferencia de titularidad del bien intangible. ¿Sí? Yo compro un programa de computación, compro Microsoft, lo instalo en la computadora, bueno, es una licencia que me da por tantos años, pero la titularidad sigue siendo de Microsoft. Esa es la diferencia. Y sí, cuando hablamos de asistencia técnica, en general también nos referimos al suministro de instrucciones, escritos, grabaciones, películas y demás instrumentos similares de carácter técnico. Y esto es muy importante, destinado a la elaboración de una obra o producto para la venta o prestación de un servicio específico. Puede comprender la transferencia de conocimientos técnicos, de servicios de ingeniería, de investigación y desarrollo de proyectos, de asesoría y consultoría. Todo eso es asistencia técnica.
contrato un servicio y me transfiere conocimiento. No me da una licencia de uso para que utilice un programa de computación. Son dos cosas completamente distintas. Este tema ya fue tratado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a través de la resolución 328/2005, que recién le había dado un resumen también Marcelo Corti, como en el año 2005 definió primero como asistencia técnica, y define como asistencia técnica a los fines de la aplicación de la alícuota reducida de presunción de ganancia de fuente argentina para pagos a sujetos del exterior, define como asistencia técnica aquellas prestaciones que se cumplan bajo la forma de locación de obra o servicios, en la medida que impliquen un conocimiento técnico aplicado a la actividad productiva de la contratante local. Eso es la definición de asistencia técnica según el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Y esa resolución, la 328 del año 2005, dispone expresamente que no se entenderá como tecnología, no se entenderá como asistencia técnica a la adquisición de productos, los servicios de asistencia técnica que no evidencien de modo claro y concreto la efectiva incorporación de un conocimiento técnico directamente aplicado a la actividad productiva, es decir, la asistencia técnica para aplicar la actividad de comercialización no es un contrato que se registra en el Instituto Nacional de la Protección Industrial, y lo que es el motivo de nuestra charla, dice expresamente que no se entenderá como asistencia técnica a las licencias de uso de software o de actualizaciones de software. Con lo cual, acá tenemos unas divisorias de aguas. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INPI, no inscribe a los fines de la protección de la propiedad intelectual a las licencias de uso de software o de actualizaciones de software. Eso es lo que tenemos que saber, más allá de las definiciones. El primer tema práctico que nos encontramos cuando estamos haciendo un pago a un sujeto del exterior de este sentido. Entonces, licencia de uso de software versus asistencia técnica. ¿Cuál es el resumen, tratamiento y positivo preferencial? Si yo estoy pagando asistencia técnica, con todo lo que dijimos recién que se trata que es asistencia técnica, tengo que escribir en el INPI a los fines de la aplicación de la alícuota reducida de impuesto a las ganancias, el porcentaje reducido de ganancias de fuente argentina, en este caso del 60%. Pero tengo que cumplimentar ciertas condiciones. Que el contrato se trate de una transmisión de conocimientos técnicos aplicados a la actividad productiva, la contraprestación debe ser proporcional al trabajo realizado, la contraprestación debe ser completa y precisa. Sin esos elementos concretos, el INPI no me lo va a escribir y no voy a poder aprovechar la alícuota reducida. En cambio, si se trata de una licencia de uso de software, ya dijimos que no lo puedo escribir en el INPI, simplemente lo tengo que escribir en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como ya vamos a mencionar en unos minutos. Pero esta es la principal diferencia. Entonces, me gustaría cerrar este tema de asistencia técnica con un cuadro para fijar conceptos. Yo estoy pagando a un sujeto del exterior asistencia técnica, lo que primero tenemos que ver si hay o no ganancias de fuente argentina. El tema que recién dio Marcelo Corti, si no hay ganancias de fuente argentina, es decir, no se aplica la excepción del artículo 13 de la Ley de Impuesto a las Ganancias porque no hay transferencia de conocimiento, no hay asesoramiento técnico, bueno, no tengo que retener el impuesto a las ganancias. Si defino que hay ganancias de fuente argentina, tengo que retener el impuesto a las ganancias, perfecto. Lo que tengo que ver si ese asesoramiento técnico que va a tener impacto en el país está vinculado o no con una actividad productiva, conforme lo hemos visto recién en la resolución 328 del INPI. Si está relacionado con una actividad productiva, perfecto. Entonces lo voy a escribir y voy a tener la alícuota, la presunción de ganancias de fuente argentina, reducida, establecida por la ley, el artículo 104, inciso A, punto 1, la reducción de la alícuota del 21%, que es la presunción del 60% por la alícuota del 35%. En cambio, si el asesoramiento técnico que estoy pagando no está relacionado con la actividad productiva, el INPI no me lo va a escribir y voy a tener que pagar
la retención residual del 90% al 35%, es decir, el 31,5%. Es decir, que el tratamiento preferencial reduce la alícuota de retención del 31,5%, la alícuota residual de otras ganancias, por la alícuota para aquellos contratos que cumplimenten las condiciones del INPI, que son el 21%. Pero bueno, viendo el tema software, las formas de comercialización, hemos identificado 4, de las cuales las principales son las primeras 2, las más populares: software a medida. En este caso, el pago de software se asemeja a un pago de locación de servicios. Yo contrato un servicio y me lo dan a través de un software a medida. Licencia de uso de software es lo más popular. En este caso, la contraprestación no constituye una asistencia técnica por una transferencia de tecnología. La licencia de uso de software se asimila a una cesión de derechos de uso de explotación. Vulgarmente decimos que compro un software enlatado o estándar. Tengo el uso, pero no tengo la propiedad. La propiedad siempre va a ser del licenciante, que me lo otorga por un periodo temporal de tiempo. Y después tengo los contratos de mantenimiento de software y de actualización de software. En este caso, contratos de mantenimiento, cuando compro un software, el adquirente contrata un servicio de mantenimiento. Este servicio constituye una locación de servicios simples, ya que no implica la aplicación de nuevos conocimientos, obviamente. Ahora, cuando la actualización implique la aplicación de nuevos conocimientos y estos se transfieran de forma definitiva, estamos en una asistencia técnica. En cambio, cuando no haya una transferencia definitiva, no se lo considera como un servicio tecnológico, no se considera una asistencia técnica. Bueno, clasificación de los efectos impositivos para fijar conceptos: software enlatado, software a medida, mantenimiento de software y actualización de software. Los 4 conceptos que vamos a analizar. Y ya, viendo el punto de vista tributario, cuál es el tratamiento de los pagos a licenciantes locales no generan mayor dificultad, más allá que el desarrollador local tenga los beneficios que mencionamos de la ley de promoción de software o la ley ahora llamada economía de conocimiento. Si yo hago pagos, voy a tener que retener impuestos a las ganancias conforme a la resolución 830. Y bueno, y lo que me factura el licenciante local va a estar alcanzado por el IVA a la tasa del 21%, y esa parte no genera ningún tipo de dudas. Respecto del tema importación, acá bueno, tenemos un tema que con respecto al IVA, si se importa a través de un soporte físico o si se importa a través por internet. Si se importa a través de un soporte físico, y había posturas históricas, esta situación ya no se da en la práctica por un tema de tecnología. En su momento, en el año 95, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a través de una resolución, estableció que si un contribuyente ingresaba al territorio aduanero un programa de computación a través de un soporte técnico, de un soporte físico, solamente tenía que pagar los derechos de importación por el valor del soporte físico, $1, y no sobre la licencia de uso. En este caso, la AFIP estableció que no, que tenía que pagar por todo, por la licencia de uso y por todo el valor del contrato. La justicia, en este caso la Corte Suprema, el fallo Telefónica, estableció que la resolución del Ministerio de Economía era correcta, con lo cual, si yo ingresaba al territorio aduanero el software a través de un soporte físico, solamente pagaba los impuestos por el valor del soporte físico y no sobre el intangible. Pero bueno, más allá de estos comentarios que generaron mucha doctrina y jurisprudencia hace muchos años, en la actualidad existe un consenso doctrinario que las sucesivas modificaciones a esta resolución han dejado sin efecto la misma, con lo cual, hoy por hoy, más allá que en la práctica las importaciones ya no se hacen más a través de un soporte físico, sino se hacen por internet, esta resolución estaría tácitamente derogada. Bueno, y no tenemos dudas, si se importa por internet, eso se trata de una importación de servicios común y corriente alcanzada por el impuesto. Bueno, y acá, pagos a licenciantes locales, la situación por licencia de uso de software, ¿no? La situación controvertida es si tengo que aplicar la tasa de retención establecida en el artículo 104, inciso B de la Ley de Impuesto a las Ganancias, derecho de autor, 12,25%, o si tengo que aplicar la alícuota residual para otras ganancias, 31,5%.
Bueno, lo que tenemos que recordar que los requisitos para la procedencia de la alícuota reducida del 12,25% son los siguientes. El impuesto debe recaer directamente sobre autores o derechohabientes. Las obras deben ser debidamente inscritas, como dijimos, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El beneficio debe proceder de la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción u otra forma de reproducción, y no tiene que derivar de obras realizadas por encargo o que reconozca su origen en una ocasión de obra o de servicios. Lo que tenemos que mencionar, recordar lo que dijimos al inicio de la charla, es que recién en el año 98 la ley 25.063 modificó la ley de propiedad intelectual 11.723, reconociendo expresamente dos cosas: a los programas de computación dentro de la ley de la protección de derechos de propiedad intelectual, y además que las personas jurídicas pueden ser titulares de programa de computación. Tuvo esas dos modificaciones sustanciales, más allá que los usos y costumbres se permitía escribir, no estaba expresamente legislado, y recién se empezó a legislar, concretamente a partir del año 1998, a raíz de la modificación que mencionamos. Bueno, ¿cuál es la postura de la AFIP por pago por licencia de uso de software? En resumidas cuentas, la AFIP siempre estableció que, a través de sucesivos dictámenes, que una sociedad del exterior no puede asumir el carácter de autor intelectual o derechohabiente de una obra, ya que la misma creación de sus dependientes, de los empleados. En el dictamen 142 del año 94, entendió que tenía que aplicar la retención prevista para otras ganancias, la residual, 31,5%. El dictamen 68-2002, que se publicó con posterioridad a la reforma de la ley 25.063, introducida en la ley de propiedad intelectual, como dijimos, la AFIP no cambió su criterio, porque si bien reconoció la reforma de la ley, a su juicio no innovaba en lo que se refiere a la autoría del programa, con lo cual siguió aplicando la alícuota más alta, 31,5%, y esa situación se mantuvo a través de otro dictamen, y para la AFIP, al día de hoy, una sociedad del exterior no puede asumir el carácter intelectual o derechohabiente de una obra. Con lo cual, para la AFIP, su criterio es aplicar la alícuota más alta, 31,5%. Bueno, tema de la justicia. En la justicia seguimos dos causas que llegaron a la Corte Suprema, la causa Picapau y la causa Application Software. En la causa Picapau, el Tribunal Fiscal entendió que, bueno, las personas jurídicas pueden ser titulares de derecho de autor, con lo cual aplicaba la alícuota más baja del 12,5%. Eso fue rechazado a nivel Cámara, y la Corte Suprema en el año 2005, si bien no trató la cuestión de fondo, porque declaró inadmisible el recurso por un tema formal, confirmó la sentencia de la Cámara y quedó la alícuota consolidada del 31,5%. En el caso de Application Software, en la misma sala del tribunal, la sala C, en el año 2001, estableció que correspondía a la alícuota más chica, porque correspondía a la alícuota de derecho de autor. Eso había sido confirmado, en este caso, en la Cámara, la sala quinta en este caso, pero cuando llegó a la Corte revocó la sentencia de Cámara, no analizó la cuestión de fondo, se remitió directamente al dictamen del procurador en Picapau, estableciendo que correspondía en este caso aplicar la alícuota más alta del 31,5%, porque en esencia una sociedad no puede ser autora de una obra si no lo hace a través de sus empleados. ¿Cuál es el tema controvertido que lo queremos transmitir? Que estos fallos tienen dos particularidades. Se refieren a software de tipo enlatado, no por encargo, ¿sí? De tipo enlatado, donde la propiedad se mantiene por el sujeto licenciante. Y los fallos son anteriores a la modificación de la ley 11.723 por la ley 25.063. Trata periodos donde fueron anteriores al año 1998. Con lo cual, la cuestión de fondo, no hay fallos de corte que trate cuál es la situación actual de los pagos por licencias de usos de software enlatado por pagos que se realizaron con posterioridad, periodos posteriores a la reforma de la 25.063. No hay fallos y de ahí la situación controvertida actual. Entonces, en resumen, en nuestra interpretación tenemos
pagos licenciados de uso de software del exterior. Si se trata de un software vulgarmente llamado enlatado, si se trata de personas humanas, la alícuota es del 12,25%, sujeto a cumplimiento de requisitos de inscripción en la Dirección Nacional de Registro de Autor. Si se trata de personas jurídicas del exterior, ya vimos los fallos, la alícuota y la opinión del fisco, que la alícuota más alta de otras rentas, 31,5%, es un tema opinable y este punto todavía está sujeto a fallo definitivo en función de la modificación establecida por la 25.063 de nuestra Corte, que todavía no se expidió porque no hay causas en ese sentido. Si se trata de software por encargo, independientemente del sujeto licenciante, persona jurídica o persona humana, se aplica la alícuota del 21%, siempre y cuando ese software por encargo lo puede escribir ante el INPI, como dijimos recién. Si no lo puede escribir ante el INPI, la alícuota general es del 31,5%. Del IVA se trata de una importación de servicios gravados. Y como a mí me gusta siempre cerrar con un cuadro que simplifica a veces el conocimiento, software enlatado y software por encargo. El enlatado, beneficiario, persona jurídica, bueno, la alícuota del 31,5%, tema sujeto a definición de corte, que es opinable a la tasa reducida del 12,5%. Si el beneficiario es persona humana del exterior, sujeto a los requisitos, va a aplicar la alícuota reducida, ¿sí?, establecida por el inciso B del artículo 104 de ganancias, del 12,25%. En cambio, si se trata de un software por encargo, no lo puedo escribir como Derecho Nacional de Registro de Autor, sino que tengo que intentar escribir en el INPI. Si lo escribo en el INPI, por estar sujeto a que se trate, por ejemplo, de una actividad industrial, la alícuota de retención va a bajar al 21%, y en caso que no lo puedo escribir porque no cumplimento las condiciones de la resolución 328, la alícuota a aplicar va a ser la presunción para otras ganancias del 31,5%. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos dos preguntas sobre un mismo tema, ¿no? Como planteamos la posición de la AFIP, que según la AFIP, una persona jurídica del exterior no puede ser titular o licenciante de una obra, más allá de, bueno, del tema de que no hay jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable sobre casos aplicables a periodos donde justamente se modificó la ley de propiedad intelectual a partir del año 98, que efectivamente permitió expresamente que una persona jurídica del exterior puede ser titular de una obra y por ende registrarla. Bueno, entonces la pregunta concreta es si se pueden inscribir estos contratos si el licenciante del exterior es una persona jurídica. Y bueno, más allá de la postura del fisco, lo que tenemos es decir que sí, entrando directamente a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, permite inscribir este tipo de contratos si el licenciante sea una persona humana o una persona jurídica, y eso recordamos a los fines de poder aplicar la alícuota reducida del 12,25% de tratarse de beneficiarios del exterior. Y mencionamos a título informativo que más allá de la tasa de 400 pesos que tienen que pagar para poder hacer la inscripción, hay un impuesto adicional que es una tasa del 1% sobre el monto determinado del contrato. Y si el monto del contrato es indeterminado, es un importe mínimo que hay que pagar, 6 pesos con 17 centavos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.